Concepción del Uruguay, el juicio al cura Marcelino Ricardo Moya, el tercer cura que se enfrenta a un tribunal con la acusación por abuso y corrupción de menores. Decíamos, ya fueron condenados a 25 años de cárcel Justo José I. Larraz y Juan Diego Escobar Gaviria. Ahora el turno es de Marcelino Ricardo Moya, acusado con los cargos de abuso sexual y corrupción de menores. Estamos en comunicación con el fiscal Juan Manuel Pereira, que lleva adelante la acusación junto con el otro fiscal Mauro Quirolo. Buenas tardes, doctor Pereira. Ricardo Leguizamón, Gonzalo Núñez, desde la Radio Pública de Paraná. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Encantado. Muy bien. ¿Cómo le va? Bien. Conforme con lo que se desarrolló hoy y el desarrollo de las audiencias, 17 testigos, ¿no? Sí, 19 en realidad, 19 testigos, sí, sí, exactamente. Digo, conforme con el trámite que se desarrolló entre jueves y viernes. Sí, en principio el debate tenía fecha de comienzo el día miércoles. Exacto. Pero bueno, hubo ahí una reprogramación, así que finalmente se hizo el día jueves por la mañana, se continuó por la tarde, y en el día de hoy también, se desarrolló también la audiencia con una teleconferencia con testigos de Rosario y de Paraná. Además, lo que hicimos, con el doctor Quiloro, acordamos con la defensa técnica un acuerdo probatorio para poder incorporar algunos testigos, digamos, que sean introducidos como prueba a través de la lectura, digamos, de esas declaraciones o esos informes, para evitar que no se extienda con testigos que por ahí aportaban información más técnica, digamos, claro, que no quería una argumentación en su declaración, ¿no es cierto? Bien. Y bueno, la defensa estuvo de acuerdo y eso ayudó a que se comprima un poco más la parte de los testimonios. Bien, sorprendió algunos testigos, ¿no?, que aportaron información valiosa, y por ahí constituido, no así, digamos, casi como nuevas víctimas de los abusos. Sí, hubo, la verdad que sí, muchos testimonios, digamos, muy importantes, con una carga emocional también muy grande, y sí, hubo testigos que, si bien, digamos, no refirieron lo que técnicamente se puede considerar, digamos, ya hablando acá de una perspectiva jurídica estrictamente, no se puede considerar, digamos, abuso desde ese punto de vista, digamos, de lo que es un tocamiento en una parte íntima del cuerpo. Sí, digamos, demostraron, digamos, cierta posición, digamos, de vulnerabilidad, y donde se habían cometido hechos que sí afectaron, digamos, en definitiva a la personalidad, digamos, y a la confianza y demás cuestiones de estos testigos, ¿no es cierto? O sea, se vieron muy afectados sin haber tenido, digamos, propiamente un tocamiento en su parte íntima, ¿no es cierto? La estrategia de la defensa volvió sobre un punto ya casi que entendíamos que estaba resuelto por el juez de garantías de Villaguay, la Cámara de Uruguay y la Cámara de Casación, que es el planteo de prescripción. Volvió a introducirse en el debate ayer, ¿no? Sí, eso lo planteó la defensa exactamente, insistió el doctor Germanier con el tema, lo planteó como una cuestión preliminar, que bueno, obviamente nosotros la negamos porque consideramos que era improcedente, no era el momento oportuno, digamos, para poder plantear ese tipo de cuestiones, conforme lo establece nuestro Código Procesal Penal. Justamente establece que hay ciertas cuestiones que se pueden plantear de forma preliminar al debate, y dentro de esas cuestiones no está la prescripción, por lo tanto obviamente nos opusimos a eso, y bueno, y además de ello igualmente dejamos en claro, por el caso que el tribunal considere lo contrario, de cuál es la postura de la Fiscalía desde un inicio y cómo ha sido en todas las instancias, ¿no es cierto? Esa cuestión, el tribunal tenía la posibilidad de resolverla en el momento, o diferirla para la sentencia, y bueno, optaron por la segunda alternativa, con lo cual
no podemos saber, digamos, cuál es la opinión del tribunal hasta tanto no llegue la sentencia, ¿no es cierto? Doctor, le pregunto, ¿Moya estuvo presenciando los diferentes testimonios? Pablo Huk nos contaba ayer, uno de los denunciantes, que cuando él dio su testimonio estuvo, pero estaba mirando todo el tiempo hacia abajo. ¿Usted cómo lo vio a Moya? ¿Qué impresión le dio? Ahora le paso acá a mi compañero, doctor Quirolo, acá que está conmigo, a ver ahí si... Bueno. A ver, le retiramos la pregunta al doctor Quirolo entonces. Quirolo le preguntaba justamente si Moya estuvo durante todos los testimonios que pasaron durante el juicio y cómo lo vio a Moya, qué impresión le dio, porque Pablo Huk nos contaba que todo el tiempo estuvo mirando hacia abajo. ¿Usted cómo lo vio? Mire, en primer lugar estuvo por la mañana, que fue como decía el doctor Pereira, se dirigió el jueves por la mañana y por la tarde la convocatoria de los testigos. Y bueno, en el transcurso de la mañana fue que estuvo él presente, posteriormente no estuvo presente, estuvieron los abogados defensores, lo mismo que hoy. Sí, la actitud que tuvo él era mantener la cabeza para abajo, yo también lo miraba, lo observaba cuando podía, y sí, tenía esa actitud como dijo Pablo Huk, de mirar hacia abajo, no mirar al testigo que estaba hablando, tomaba nota. Eso se percibía que hacía. Los debates son a puertas cerradas por el tipo de delito que se investiga. Solamente podemos conocer lo que ocurre ahí por lo que pueden contar las partes. ¿Cuál es la estrategia de la defensa? Además de haber hecho el planteo preliminar del pedido de prescripción, ¿hacia dónde vieron ustedes que apunta la defensa? No, mire, yo personalmente es un pensamiento mío. La estrategia que yo estoy viendo de la defensa justamente es jugar a la posibilidad de que pensar el recurso de prescripción, la acción de prescripción, cosa que nosotros fuimos contundentes y nos opusimos a ello, y bueno, seguramente continuará en otra instancia la estrategia de la defensa en esa intención. Después igualmente lo que podemos adelantar, según nuestro punto de vista, la evidencia que se transforma en prueba en el juicio, con respecto a lo que han relatado las víctimas, y ha sido contundente tanto el relato tanto de Pablo como de Ernesto, que han sido sumamente valientes. Su testimonio ha sido impactante, muy claro, muy conmovedor, como dijo el doctor Pereira, muy emocionante para todos, digamos, los que estábamos ahí en el tribunal, tanto para la parte querellante como para la acusación. Entendemos que han sido 2 jornadas muy largas, muy duras, pero que hemos podido lograr plasmar lo que queríamos, que era acreditar los dichos de estas 2 personas que sufrieron estos aberrantes hechos. Ahora, habíamos hablado con usted, doctor Quirolo, respecto de cuál era el anticipo de la pena que iban a pedir. Usted había hablado de entre 15 y 20 años de prisión. Después de escuchar los testigos, de que se hayan desarrollado los 2 días de debate, ¿se refuerza la posición de ustedes respecto de la pena que van a pedir? En tal caso, si se mantiene en ese valor, si es un poco más alta. Estamos trabajando justamente en ello. Vamos a medituar todo lo que dijeron cada uno de los testigos y la demás documentación y prueba que se va a incorporar. Sí va a ser una pena alta la que estimamos que vamos a solicitar, y se mantienen en los valores que yo le había mencionado. ¿Con prisión preventiva en la cárcel van a pedir? Sí, es correcto. Van a pedir prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme y que la cumpla en la unidad penal. Es correcto. Bien. No hay nada más por producir, digamos, solamente los alegatos del jueves, ¿no? Sí, en realidad lo que faltaría, digamos, es la introducción de la evidencia de la prueba, digamos, que se hace, si iba a ser en el día de hoy, realmente se hace el día de los alegatos. Previamente se incorpora toda la documentación, toda la documental, digamos, toda la prueba, se hace efectiva y se entrega al tribunal, y allí, digamos, es donde creemos que no va a haber ningún inconveniente con la defensa, pero bueno, posiblemente puede llegar a existir alguna cuestión por parte de ellos, si aceptan o no toda la incorporación de la prueba, porque bueno, hubo en el desarrollo del debate, digamos, algunas cuestiones novedosas donde
se incorporaron durante el debate. En este caso se llegó al acuerdo con la defensa técnica. A veces no es muy habitual, pero poder incorporar una prueba que no había sido ofrecida, como placa fotográfica, cartas que tenían algunos testigos, y bueno, y la defensa quiso hacer lo propio, y bueno, consideramos que eso nos beneficiaba, digamos, nuestra teoría del caso, y bueno, la defensa habrá considerado lo propio, así que bueno, digamos, ahí se incorporó una prueba nueva. Doctor, ¿cuántas cartas se incorporan? ¿Cuántas cartas son? Son 3 cartas, en realidad, o sea, son 2 cartas y otra anotación, de un extracto, digamos, de un diario íntimo de unos testigos. Y también se incorporaron 3 fotografías, de esa época. ¿En esas cartas se lo menciona a Moya claramente o se hace alusión? Y se hace alusión, digamos, y se lo menciona también respecto, digamos, de esta forma un poco que había de relacionarse con los chicos, ¿no es cierto? Nos pareció a nosotros que era importante, y además lo que hace en definitiva era respaldar un poco los testimonios, digamos, de algunos testigos que se podía haber reflejado en esas cartas, ¿no es cierto? ¿Ese diario íntimo aporta datos, digamos, respecto de cómo era la relación de Moya con los chicos? Puntualmente, digamos, digamos, los denunciantes en la causa, puntualmente con ellos no. Ajá. Sí, en relación, digamos, a situaciones que mencionaron, digamos, otros testigos, que se daba, digamos, esta situación, digamos, de asimetría entre estas relaciones planteadas por parte de Moya con otros chicos que bueno, que evidenciaron situaciones que la verdad que no fueron felices para los mismos, ¿no es cierto? En todo caso, muestra la personalidad que tenía Moya y cómo era el trato que tenía Moya con los chicos. Y se puede observar, digamos, varios elementos, creo, de interés. Sí, no podemos decir con exactitud que decía la carta que aporta la defensa, pero bueno, fue como, digamos, como todo elemento probatorio, nosotros realmente nos interesaba y poder incorporar a través de los testigos estas 2 cartas más fotos, y la defensa introduce otra que lo que nosotros hicimos fue que la reconozca la testigo como de su puño y letra, porque era una carta que la misma había escrito, y bueno, consideramos que conforme todo lo que había dicho la testigo no había nada, digamos, que pueda llegar a perjudicar el relato de los chicos y la veracidad de los mismos, ¿no? ¿En qué fecha más o menos están hechas las cartas? Y algunas año 96, 97, y otra de fecha posterior, porque ya estamos hablando de edad adulta, pero no tenía fecha, así que bueno, eso será un aproximado con una vinculación a las cuestiones que se ventilan ahí, ¿no es cierto? Claro. El pedido de condena va a estar más cerca de los 20 años, ¿no? Y bueno, como le decía el doctor Quirolo, ahí nosotros justamente estamos trabajando, creemos que sinceramente, como dijo el doctor, ha sido, digamos, sinceramente un juicio cargado de muchas emociones. Sí. Creemos que el daño, digamos, a través de estas conductas se ha podido acreditar, lo cual a nosotros nos permite poder realizar, digamos, nuestra pretensión punitiva, lo creemos nosotros lo más alto en relación a lo que había firmado, así que obviamente hay que trabajar, hay que revisar, hay que repasar, digamos, los relatos, y a partir de ahí obviamente tratar de ser lo más preciso posible, teniendo en cuenta, vuelvo a repetir como siempre, digamos, la magnitud del daño, ¿no es cierto?, que se ha ocasionado, que creemos que es muy alto. Bien, doctor Pereira, gracias por este contacto con la radio pública. También le agradecemos al doctor Quirolo por este contacto. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.